En el mundo del entretenimiento mexicano abundan las historias llenas de misterio, tragedia y dolor, pero pocas son tan impactantes y memorables como la de Ana Berta Lepe. Ella fue pionera al convertirse en la primera Miss México en destacar en concursos internacionales, logrando una breve pero significativa carrera en los últimos años de la era dorada del cine mexicano. Sin embargo, su prometedor futuro se vio abruptamente truncado por un acontecimiento devastador que destruyó su vida y su carrera. Ana Berta conoció el brillo de la fama y el amor, pero la ambición y los celos de su padre convirtieron ese sueño en una pesadilla. Todo culminó el día en que él, en un arrebato, acabó con la vida de su prometido con 2 disparos. Esta es la desgarradora historia de Ana Berta Lepe, una narración que no solo revela su tragedia, sino también el papel crucial que jugaron las personas cercanas a ella. Ana Berta nació el 12 de septiembre de 1933 en el pequeño pueblo de Tecolotlán, Jalisco. Su existencia estuvo dividida en 2 etapas bien definidas, una llena de éxito deslumbrante y otra marcada por un retiro silencioso, o quizás una ausencia forzada, debido a un evento inimaginable. En 1954, logró fama nacional e internacional al representar a México en el certamen de Miss Universo, donde consiguió el 4º lugar tras haber ganado previamente el título de Miss México a los 19 años. Su éxito en aquel certamen fue considerado un logro extraordinario, especialmente en una época en la que México apenas comenzaba a ser reconocido en la escena internacional. Esta plataforma le abrió las puertas para desarrollar una carrera en el cine y la televisión. Aunque ya había tenido apariciones menores, fue después de este concurso que su carrera como actriz despegó verdaderamente. Durante los últimos años de la década de los 50 y principios de los 60, Ana Berta participó en alrededor de 80 producciones, dejando una marca imborrable en el mundo del entretenimiento mexicano. No obstante, su legado no estaría definido únicamente por su talento, sino también por los eventos trágicos que envolvieron su vida personal. La pérdida de su prometido a principios de los años 60 marcó un antes y un después en su historia, cambiando para siempre el curso de su vida y su legado. Agustín de Anda, hijo del reconocido productor de cine Raúl de Anda, conocido como El Charro Negro, fue una figura destacada de la época. Con una personalidad desafiante y, en ocasiones, arrogante, tanto dentro como fuera de la pantalla, Agustín dejó su huella en la industria cinematográfica. A pesar de sus defectos, su talento le permitió trabajar al lado de íconos del cine mexicano como Luis Aguilar y Pedro Armendáriz. Para entonces, a sus 25 años, Agustín ya había participado en 12 películas, muchas de ellas producidas por su propio padre, y se sentía confiado en que su futuro en la industria estaba asegurado. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y un giro inesperado cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Por otro lado, el padre de Ana Berta, Guillermo Lepe Ruiz, desempeñó un papel crucial en esta tragedia. No era un secreto que él dependía del éxito de su hija, ejerciendo presión constante para que trabajara más allá de sus límites. Durante el día, Ana Berta asistía a audiciones para películas, mientras que por las noches se presentaba en el cabaret La Fuente, un lugar popular entre las clases media y alta. Tras cada presentación, su padre estaba ahí, supervisando cada detalle de su vida. En 1960, Guillermo enfrentó un dilema que cambiaría todo. Ana Berta había comenzado una relación seria con Agustín de Anda, e incluso se decía que ya estaban planeando casarse. Este romance no contaba con la aprobación de su padre. En ese mismo periodo, el presidente de Indonesia, Ahmed Sukarno, mostró interés en Ana Berta y la invitó a Acapulco bajo el pretexto de organizar un festival internacional de cine en su honor. Guillermo vio en esto una oportunidad para asegurar un futuro lleno de riquezas,
pero necesitaba el consentimiento del prometido de su hija para avanzar con sus planes. A la desdicha que envolvía al padre de Ana Berta y al colapso de su trayectoria, se suma la figura de Guillermo Lepe Ruiz, un hombre que había servido en el ejército y se retiró con el rango de capitán. Vivía a expensas de la fama de su hija, adoptando un estilo de vida extravagante. Conducía un Cadillac convertible rojo, portaba un sombrero estilo Stetson y siempre llevaba una pistola, proyectando la imagen de un magnate petrolero texano. Los acontecimientos se sucedieron con tal rapidez que una desgracia desembocó directamente en otra. El duelo se cernía pesadamente sobre los círculos artísticos de la Ciudad de México, mientras la prensa seguía con detalle cada desarrollo. La noche del 29 de mayo de 1960, tras asistir al funeral del actor Ramón Gay, Ana Berta Lepe y su prometido Agustín de Anda acudieron a rendir homenaje a la familia del difunto antes de dirigirse al cabaret La Fuente, donde Ana Berta tenía programada su presentación nocturna. Este establecimiento, inaugurado en 1950 y ubicado en Insurgentes Sur 890, era conocido por su elegancia y ambiente vibrante, aunque su historia fue breve, ya que fue demolido en 1976. Al llegar, Ana Berta se dirigió directamente a su camerino, mientras Agustín se reunió con Guillermo Lepe, quien ya estaba acomodado en una mesa. Lo que sucedió a continuación marcaría un oscuro y devastador giro que llevaría a la tragedia, la muerte y el deshonor. Preso en un dilema cruel, se dice que Agustín de Anda ya había preparado un hogar conyugal para su futura esposa y que los planes para su boda estaban avanzados, con las invitaciones listas para ser enviadas. Todo apuntaba a que existía un amor sincero entre ambos. Sin embargo, una versión más controvertida, aunque menos aceptada, sugería que Ana Berta podría estar esperando un hijo y que ni ella ni Agustín deseaban casarse, pero se sentían obligados a hacerlo. Según este relato, el intento de Guillermo Lepe de acabar con la vida de Agustín habría sido motivado por un deseo de proteger el honor de su hija. Se especulaba que, cuando Agustín conoció a Ana Berta, ella ya no era virgen y que el supuesto embarazo no era de él. En el contexto social de aquella época, esto podría explicar por qué el padre reaccionó de manera tan extrema, creyendo que era un asunto de orgullo familiar. No obstante, personas cercanas a Ana Berta posteriormente aseguraron que el amor entre ellos era profundo y mutuo, desestimando la teoría del embarazo y el matrimonio forzado. El relato más confiable proviene de testigos presenciales, entre ellos Ana Berta, su padre, el jefe de camareros y un hombre llamado Farc Canang, quien llegó acompañado por otro individuo y recordó cómo Agustín pidió una botella de champán, ya que era la última noche de Ana Berta actuando en La Fuente. Según la versión de Guillermo Lepe, Agustín había manifestado su desaprobación por el hecho de que Ana Berta trabajara en el cabaret, declarando que, una vez casados, planeaba retirarla completamente del mundo del espectáculo. Este comentario desató el enojo de Guillermo Lepe, quien también consideraba seriamente casar a su hija con un empresario rico de Indonesia, conocido como Sukarno, sin importar que Ana Berta ya estuviera comprometida con De Anda. La discusión escaló rápidamente. El capitán Borja, que estaba cerca, pudo escuchar los tonos elevados y observar cómo ambos hombres gesticulaban de manera agresiva. En medio de esta tensión, Agustín le dijo a Guillermo que si no retiraba a su hija del mundo del entretenimiento, la boda se cancelaría. Sin embargo, el padre de Ana Berta, astuto como siempre, replicó que su hija aún tenía contratos pendientes que debía cumplir y que hasta el matrimonio, él seguiría tomando las decisiones por ella. Agustín, consciente de los tratos turbios entre Guillermo Lepe y Sukarno, relacionados con los planes en Acapulco, entendía que sus ambiciones de un futuro próspero estaban en riesgo. Por su parte, Guillermo se mantuvo firme, argumentando que solo estaba protegiendo los intereses de su hija.
En medio de este enfrentamiento, nadie se tomó la molestia de preguntar a Ana Berta, la figura central de toda esta controversia, cuáles eran sus deseos reales. Ella era la estrella, el rostro del éxito y el talento, pero su voz se diluyó en el choque de egos. Un testigo ocular, Fark Canaan, aportaría más tarde información clave sobre lo acontecido. Canaan llegó justo mientras la disputa alcanzaba su punto más álgido y fue testigo directo del momento en que Guillermo Lepe disparó contra Agustín de Anda en el estacionamiento del cabaret La Fuente. Según los informes, Agustín se acercó al padre de su prometida, pero la defensa de Lepe argumentó que actuó en defensa propia, alegando que temió que Agustín intentara sacar un arma. Sin embargo, Canaan contradijo esta versión, asegurando que Agustín nunca hizo tal movimiento. Un pesado silencio invadió el lugar. Ana Berta, ajena a la tragedia que se gestaba, continuaba con su espectáculo, deslumbrando al público, muchos de los cuales ya tenían conocimiento de los sucesos que acababan de ocurrir. Agustín de Anda fue trasladado de emergencia al centro quirúrgico, donde falleció a las 3:35 de la madrugada del domingo 29 de mayo de 1960. Mientras tanto, Guillermo Lepe, consumido por la emoción, parecía alterado y defensivo mientras los reporteros lo abordaban en busca de declaraciones. Bajo custodia de la policía judicial, insistió ante la prensa reunida: «Dejen a mi hija fuera de esto. Ella no tiene culpa alguna, es completamente inocente». Aunque los hechos parecían claros, la historia estaba llena de matices. Guillermo Lepe asumió la responsabilidad por la muerte de Agustín, pero las motivaciones seguían siendo un misterio. La sociedad exigía explicaciones. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan extrema? ¿Había razones profundas detrás de su actuar o fue simplemente un arrebato de ira descontrolada? El verdadero trasfondo de este trágico evento permanecía esquivo, dando pie a interminables conjeturas. Tras entregarse, Guillermo Lepe intentó justificar sus acciones, alegando que solo buscaba proteger a su adorada hija, Ana Berta. Declaró que su reputación intachable y su educación eran el resultado de su guía. «Estoy aquí para asumir lo que hice y asegurarme de que ninguna mancha empañe su vida». Ana Berta es una de las pocas artistas que ha permanecido sencilla, algo que siempre le inculqué. Ella ha llevado una vida modesta, dedicada al cine y los deportes como sus pasatiempos. A pesar de estas declaraciones, Lepe también demostró preocupación por cómo su hija reaccionaría ante lo sucedido, ya que aún desconocía todos los detalles. Más que las consecuencias legales, lo que más le inquietaba era la opinión de Ana Berta sobre él. Astutamente, Lepe se presentó como un mártir, insistiendo en que el éxito de su hija era mérito de su orientación y que Agustín de Anda representaba una mala influencia para ella. Incluso insinuó que, al intervenir, había hecho un favor a todos, aunque expresó algo de pesar por lo ocurrido. Hacia las 5:40 de la tarde, Guillermo Lepe fue oficialmente registrado por la Policía Judicial con el número 46011, preparándose para ser trasladado a la prisión de Lecumberri al día siguiente. Mientras tanto, Ana Berta permanecía recluida en su hogar en Paseos de Churubusco. Poco se sabía sobre su estado emocional. Algunos aseguraban que estaba profundamente afligida, mientras que otros sugerían que trabajaba discretamente en la defensa de su padre. En aquellos tiempos, hubiera sido muy mal visto que ella dejara que su padre enfrentara la cárcel sin ningún intento de ayuda, a pesar de que él había confesado. Ana Berta estaba atrapada en una situación sin salida. El 1 de junio de 1960, alrededor de las 3:30 de la tarde, Guillermo Lepe Ruiz fue trasladado a la prisión preventiva, donde fue registrado como el recluso número 9567. Quedó bajo la jurisdicción del juez Héctor Terán Torres para rendir su declaración formal. Cualquier valentía que hubiera sentido al entregarse se desvaneció cuando 2 guardias de Lecumberri lo escoltaron hacia su nueva y desoladora realidad. Apodado Papá Lepe por los reporteros, ahora lucía completamente devastado, abrumado por una sensación de aislamiento.
En ese tenso momento, un periodista de La Prensa, Alfonso Ortiz Espinosa, le preguntó: «Señor Lepe, ¿se arrepiente de sus acciones?». Con voz entrecortada, Lepe respondió: «Lo hecho, hecho está». Antes de desaparecer con los oficiales hacia las profundidades de Lecumberri, el charro sin pistola vivió momentos desgarradores. Han transcurrido poco más de 10 horas desde que el joven Agustín y su padre, Raúl de Anda, asistieron al funeral del actor Ramón Gay, quien perdió la vida en un fatídico incidente con José Luis Paganoni, el ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo. Ahora, Agustín también había partido, dejando a su progenitor completamente desolado. La comunidad cinematográfica quedó profundamente consternada y en estado de shock ante la pérdida de dos figuras prometedoras y queridas en menos de un día. Raúl de Anda, conocido por muchos como el Charro Negro, estaba devastado. Caminaba de un lado a otro en su oficina, encendiendo un cigarro tras otro, mientras los periodistas se congregaban para cuestionarlo. Uno de ellos se atrevió a preguntarle si planeaba tomar venganza por la muerte de su hijo a manos de Guillermo Lepe, el asesino confeso. Se decía que Lepe temía represalias por parte de Raúl, pero este respondió con firmeza: «El Charro Negro nunca ha portado un arma. Las películas son una cosa, ser un asesino es algo totalmente diferente». Incluso se abrió la chaqueta y giró sobre sí mismo para mostrar que no iba armado. Cuando le mencionaron las críticas de Lepe hacia su hijo, Raúl replicó: «Si mi hijo era realmente tan imperfecto como dicen, que las autoridades lo determinen y se haga justicia. Pero si la verdad demuestra lo contrario, que los hechos hablen por sí mismos». Agregó que, aunque su hijo no era perfecto, era simplemente un joven de 25 años buscando su lugar en la vida. No era un provocador ni alguien que llevara un arma, solo quería estabilizarse y construir una buena vida, añadió mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Raúl compartió un recuerdo que lo conmovió profundamente. Hace tan solo un mes, mientras trabajaba en Argentina, me llamó para pedirme mi bendición. Quería formalizar su compromiso con Ana Berta. Le dije que si estaba seguro, tenía todo mi apoyo. Ana Berta ya es como parte de nuestra familia. Un comerciante y testigo clave, a pesar de recibir amenazas, acudió valientemente a declarar, revelando detalles cruciales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Agustín. Ante las preguntas de los periodistas sobre la afirmación de Lepe de que actuó en defensa propia porque Agustín estaba armado y lo amenazó, el testigo respondió con seguridad: «Déjenme mostrarles lo que realmente llevaba esa noche». Sacó un recibo médico entregado al amigo de la familia, Manolo Fábregas, cuando ingresaron a Agustín herido. Leyó en voz alta: «Entre las pertenencias de Agustín había un estuche para cigarrillos, un encendedor, un llavero, una medalla con cadena de oro, un reloj, una agenda, una cartera con monedas, un sujetador de corbata de oro y algo de efectivo. Eso es todo». No es un secreto que el señor Lepe era sobreprotector y solía inmiscuirse en las relaciones de su hija, pero no responderemos con odio ni con acciones precipitadas. Confiamos en que la justicia hará que Guillermo Lepe rinda cuentas, concluyó el testigo. El 2 de junio, Farag Canan, comerciante con información clave, fue llamado por la policía judicial para dar su versión de los hechos ocurridos la noche del 29 de mayo. Explicó que, tras estacionar su vehículo en el aparcamiento del Cabaret La Fuente, en Avenida Insurgentes Sur, estaba por ingresar al establecimiento cuando presenció una intensa discusión entre dos hombres. De repente, vi a uno de ellos sacar un arma y disparar, relató. Cuando el fiscal Roberto Higuera Gil le preguntó si había visto a Agustín intentar sacar un arma, el testigo respondió con firmeza: no hizo ningún movimiento que sugiriera tal cosa. No tuvo oportunidad de defenderse, estoy completamente seguro. Tras su declaración, Canan fue llevado a la prisión preventiva de Lecumberri para identificar al agresor. Ante una fila de 8 hombres,
señaló sin titubeos a Guillermo Lepe como el responsable del disparo que terminó con la vida de Agustín. Esa misma tarde, Ana Berta Lepe, hija del acusado, ofreció declaraciones desde su hogar en la calle Cerro del Cubilete, en la colonia campestre Churubusco. Más de 80 periodistas llenaron la sala, deseosos de escuchar sus primeras palabras tras la tragedia. Entre lágrimas, explicó que la situación la había dejado devastada, pero sintió la necesidad de aclarar los acontecimientos. Narró cómo, el 28 de mayo, ella y Agustín asistieron al velorio del actor Ramón Gay. Más tarde, se dirigieron al Hotel Presidente, donde brindaron por su futuro matrimonio, y finalmente al cabaret La Fuente, donde Agustín ofreció su espectáculo habitual. Poco antes de su primera presentación, él le comentó que planeaba hablar con su padre esa noche, para oficializar su compromiso. Sin embargo, algo cambió después.